Pueden abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 8. Vamos a empezar de una manera diferente antes de leer el pasaje. Quiero alumbrar lo que Juan expone, lo que Juan expuso desde Juan capítulo 1. Que nuestras mentes comprendan que no son versículos y capítulos aislados de todo el libro de Juan, que hay una unidad perfecta. Juan no viene predicando de diferentes temas, tiene un propósito muy claro. Y si has venido poniendo atención, todo está concentrado en el Hijo. Todo está concentrado en el Hijo. Vemos la asombrosa progresión de Juan 1:9. Dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Qué necesitaban las personas? Ser alumbradas. ¿Por qué religión? Por la persona de Jesús. Desde el inicio Juan se encarga de algo, que esa persona tan importante sobresalga en cada capítulo, en cada versículo. Está preparando a la audiencia para que concentrarla en el Hijo. Juan continúa diciendo acerca de la persona de Jesús: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínate las personas que hacían holocaustos, que todavía se habían quedado en la ley, que todavía estaban pensando, cuando Jesús entra en Jerusalén y avienta las palmas, todavía compraron animales medios moribundos, defectuosos, para llevarlos al templo a sacrificar y adorar. Y Juan, imagínate lo que está haciendo a esas personas que por generaciones milenarias habían degollado, habían hecho carnicerías, sacrificios. Y ahora Juan dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los que hemos leído, estudiado un poco las Escrituras, comprendemos lo que es un cordero en nuestro texto. Las personas que nunca han leído la Biblia lo van a entender. Ya no hay animales, ya no hay sacrificios. Cristo va a sustituir esos sacrificios. Él es el único Cordero. Ya no van a ser los sacerdotes. ¿Se acuerdan que en Hebreos 12 y en Hebreos, en otros capítulos, habla de que tenemos un sumo sacerdote que está por encima de todos, encima de Melquisedec? ¿Quién sería? Jesús. Jesús es el sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Un sacerdote que no iba a morir. Un sacerdote que pascualmente no iban a estar decapitando y tráeme otro. Lo que está diciendo Juan es impresionante para los judíos. He aquí el Cordero de Dios que quita, no dice que quita el pecado de los judíos, ¿verdad? Tenemos que entender lo que Juan dice. Dice algo universal. No está hablando de religiones, no está hablando de continentes. Está hablando de que el Cordero quita el pecado del mundo. Es algo impresionante lo que Juan está haciendo cuando empiezas a ver el libro en una totalidad, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, donde vamos. Vemos la progresión en las bodas de Caná. Convierte el agua en vino. Pero no vamos a hablar de su poder milagroso.
Vamos a hablar de que estaba dando un mensaje. La Pascua. Yo soy el Cordero Pascual. Ya no vamos a vivir por la ley. La ley fue dada a Moisés. Pero empieza a ser una separación. Pero la misericordia y la verdad vienen por medio de mí, de Cristo. Y sigue avanzando progresivamente con el mensaje. Si te das cuenta, todo lo está concentrando ¿en quién? En el Hijo. Y luego se encuentra Jesús, es encontrado por Nicodemo en la noche, ¿no? Y Jesús, para no aventarse 2 horas explicándole lo que él no comprendía, a pesar de que conocía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús no se pasó 5 días ahí narrándole los profetas y que había dicho uno y que había dicho el otro. Lo llevó al punto central, inmediatamente. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo. Esa es una condición para cada ser humano. Eso es algo que a las personas no les gusta, que les decimos que se arrepientan, que tienen que nacer del Espíritu. No les gusta. Como a Nicodemo, ¿verdad? Solo tenía la idea de una creencia en un Dios. Pero Jesús lo aterriza y lo confronta. Tienen que nacer de nuevo. ¿Y de dónde se centra en ese nacimiento? ¿Quién es el único que está habilitado? ¿Quién es el único que tiene el poder para dar vida nueva? Jesús mismo. ¿Se encontró Nicodemo con quién? ¿Con un religioso de una iglesia, de una congregación, de un templo? No. Se encontró con el autor de la vida. ¿Te vas dando cuenta lo que Juan está haciendo? Nosotros como seres humanos separamos capítulos, versículos y a lo mejor hasta pericopas, pero Juan no separó nada. Estaba narrando fielmente los acontecimientos para demostrarle a los griegos, a los judíos, a los fariseos, a los gnósticos, a los ascéticos, que la persona de Cristo era fundamental para la vida y la práctica. Tienes que nacer de nuevo, una condicionante. En el verso 16, que muchos creyentes distorsionan, ¿verdad? Desafortunadamente, dice, de tal manera amó Dios al mundo, y no al globo terráqueo, ¿verdad? No al universo, a las personas, que dio a su Hijo unigénito, propósito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo el autor que tienen que ejercer cada persona una fe en Cristo, porque estamos perdidos sin Él. No se pierda eternamente, porque nacemos y seguimos perdidos hasta que el buen cordero o el pastor nos encuentra. Dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que dice Juan. Y este es el juicio. Nos habla de juicio. Que la luz vino al mundo. Y fíjate la característica, y esto es muy fuerte, de todas las personas. ¿Cómo están? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Pero hoy en día la religión ha traído la peor desgracia, el peor cáncer. Todos somos hijos de Dios. Podemos corromper a Dios, ¿verdad?, con un novenario. Podemos corromper a Dios yendo a un confesionario a comentarle nuestros pecados y darle una limosna en la cajita. Catolicismo romano del primer siglo. No. El mundo aborrece a Dios. El mundo ama más las tinieblas porque el mundo vive en tinieblas. Eso es lo que está diciendo. Yo ya no necesito explicar, no necesito agravar lo que Juan está diciendo. Los hombres, oye,
hermano. Los hombres y las mujeres no. Está hablando de la raza humana. Está hablando de la raza humana, donde Juan está pensando en los niños, en los adultos, en los ancianos, en los de la cuarta edad, en los de la primera, segunda, tercera edad, en todas las etapas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Ah, caray, por su estilo de vida. Sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Te quiero poner un ejemplo breve, aterrizando un ejemplo. Hoy hay un partido de fútbol, ¿no? Que parece más idolátrico. Las personas dicen, yo no adoro a la Santa Muerte, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, o a la que sea, ¿no? Pero le ponen su veladora a estos eventos. Y la gente para su vida para concentrarse. ¿Por qué no están en las congregaciones? Porque este pasaje lo explica. Aman más las tinieblas que la luz. No nos tenemos que preguntar por qué las iglesias tienen muy pocas personas. Porque aman más las tinieblas que la luz. Eso es muy fuerte, no se requiere explicar. En el 5:19 dice lo siguiente: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve. Ahora fíjate, revelando al Cristo de otra manera. No es de que a Cristo se le ocurrió hoy en la mañana hacer algo fuera de la voluntad del Padre. ¿Por qué crees que Juan nos está preparando para nuestro capítulo 8? El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a hacer al Padre. No actúa solo. No actúa solo. Ahora Jesús les dice en otro pasaje: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Pasamos por un versículo muy escabroso que muchos de los discípulos de Jesús, siendo discípulos, lo abandonaron cuando Él se revela y dicen: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Estaba hablando de una intimidad, estaba hablando en un sentido de pertenencia, estaba hablando en un sentido de continuidad. Porque Jesús dijo más adelante en el mismo Evangelio de San Juan: así como el pámpano y la vid, el que no está unido a mí no va a llevar fruto. Por eso podemos ver las vidas infructíferas de los que dicen ser creyentes, porque no producen fruto. ¿Por qué? Porque no están unidos a la vid, cualquier vid, a la vid verdadera. Por eso vemos personas que solo profesan una religión, nunca faltan, de vez en cuando oran, de vez en cuando leen, pero no producen fruto. ¿Por qué? Porque el Evangelio no miente, porque no están unidos, no están injertados en la vid verdadera, están injertados en el conocimiento, están injertados en una religión. Ya se acostumbraron a congregarse los domingos, pero ¿y dónde está la evidencia del fruto? Juan es muy contundente, Juan es muy serio con la persona de Jesús. ¿Quién fue el que dijo: a mí no me miren, aquel a que yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias? Yo no soy digno. Juan el Bautista está hablando de la persona de Jesús. Y sigue progresivamente. Ahora fíjate, ya les había revelado Juan lo que iba a suceder. Por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy al Padre que me envió. Me van a buscar y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. ¿Sabes qué fuerte es eso para ellos? Pensaban que tenían un pase automático por el mero hecho de creer en Dios.
Jesús les tiene que aclarar. Fíjate, de verdad que transparente el Señor. Les estaba aclarando muchas cosas. Ustedes están y viven y aman las tinieblas, pero lo siguieron aún un poco más de tiempo. A pesar de que les hablaba confrontativamente, no los engañaba. Por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy al Padre que me envió, me buscarán y no me van a hallar, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Yo voy a estar en un lugar donde ustedes nunca van a entrar. Todos lo sabemos. Muere y resucita y asciende a la diestra del Padre. Ahí, donde yo esté a la diestra del Padre, ustedes nunca van a estar. Ustedes van a estar abajo. Yo voy a estar arriba. Fíjate cómo Juan es contundente. Juan nos estaba preparando para lo que se va a predicar hoy en el capítulo 8. En el verso 36 dice: me buscarán y no me llevarán, y a donde yo esté ustedes no podrán ir. Otra vez lo vuelve a repetir. Hace una gran invitación también. Vemos cómo se va desarrollando todo cristológicamente. La gran invitación en el verso 37, creo que es el 7:37, hace la gran invitación. Si alguien tiene sed, dice, no dijo vaya con los fariseos, vaya al templo, vaya todos los sábados al templo. No, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree fíjate, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarían ríos de agua viva. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Jesús estaba hablando que nos iban a dar el Espíritu Santo. A veces en las personas parece que hay un pequeño goteo, pero no es el tema. Jesús habla de ríos y las personas apenas si las podemos exprimir y gotear. Ríos de agua viva. Y en el 8:12, ya llegando casi a nuestro pasaje, yo soy, fíjate, una vez más, revelándose. Yo soy la luz, no dijo de Palestina, de Israel, de Pakistán. Yo soy la luz de los judíos. Eso es asombroso. Juan vuelve a reiterar: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Ponte a pensar, haz una pregunta. ¿Cuántas personas hoy en día siguen a Jesús? Muy pocas. De toda la población, de millones de pobladores, yo creo que ni el 1%. ¿Por qué? Porque Juan nos revela que andan en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué no siguen a Jesús? Porque andan en tinieblas. Y dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora vamos a nuestro pasaje. Es una pequeña remembranza para que veamos la importancia de lo que va a decir Juan. En nuestra enseñanza pasada, en el verso 20 dicen: estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le reprendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces, en el 8:21, entonces les dijo de nuevo: yo me voy. Fíjate, no les dijo nada nuevo, les estaba revelando una verdad, no, ya se los había revelado. Y lo vuelve a transmitir: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Les vuelve a recordar las mismas palabras: ustedes no van a poder estar donde yo voy a estar. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía:
Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Ves esos contrastes tan intensos? ¿Dónde ves un punto intermedio? ¿Dónde ves personas neutrales? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Después de 2 años, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, estas digo a los judíos. Al mundo. Al mundo. Mi mensaje no puede estar concentrado en un país, en una ciudad. Mi mensaje es universal. Y estas palabras que yo las digo para todo el mundo, para todas las razas. Estas palabras son atemporales, para todas las generaciones. No importa lo que las personas crean, estas palabras van a traspasar continentes. No dijo Pablo, mi palabra, la palabra de Dios no está presa. Aunque yo estoy en la cárcel, la palabra de Dios no está presa. ¿Sabías que, aunque el pasaje no lo enseña, alguien con mucho dinero dijo, voy a destruir las Biblias? Un ateo. Y murió. Y en su casa se hizo la primera imprenta y el primer libro que se imprimió fue una Biblia en Gutenberg. Lo puedes ver. La palabra de Dios no está presa. En el 27, no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Particularmente, estoy maravillado. Estoy asombrado de lo que Juan está haciendo. Poner a Cristo en el lugar donde pertenece. Porque dice Juan, Jesús es la luz del mundo. Pero ¿cómo empieza Juan? Con complicaciones. Acuérdense, importante que lo entiendan. Sus hermanos lo mandan, vete a predicar para que tengas fama, ya va a venir muchas personas, fiesta de los tabernáculos, una semana completa, quieres audiencia, allá es el momento y el lugar. Pero las personas querían aprender a Jesús, cierto tipo de personas, para matarlo. El ambiente era tenso. Jesús sube encubierto, porque el ambiente era tenso, pero no dejó de enseñar. Y siempre estaban intentando prenderle. ¿Te acuerdas cuando él estaba sentado escribiendo y le llevan una mujer tomada en el acto del adulterio y hablan de Moisés? Moisés dijo que apedreáramos a las mujeres, sí, también a los hombres, ¿no? Pero Jesús no se entretuvo en decirles que ellos no estaban cumpliendo su ley, la ley de Moisés. ¿Cómo empieza nuestro pasaje? Con algo contundente. En el verso 21, Jesús les dijo, de nuevo. O sea, no es la primera vez que les voy a decir una verdad. Les voy a decir lo que ya les dije. Y no lo entendieron. Yo me voy. No voy a estar siempre aquí. Yo me voy. Y me van a buscar. Pero me van a buscar porque aquí hay que hacer una exégesis importante. Me van a buscar no porque tengan necesidad de mi persona o de mis palabras. Me van a buscar porque me van a querer prender. Pero eso no va a ser posible, ¿no?
Pero Jesús les responde: y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Fíjate la fuerza de lo que está diciendo Jesús. Van a morir en sus pecados. Y si van a morir en sus pecados, ustedes no van a ir al cielo a gobernar. Yo voy para arriba, ustedes van para abajo. Imagínate lo fuerte de las palabras de Jesús, porque ellos creían en su descendencia, que los iba a llevar al cielo porque somos descendientes de Abraham. Jesús más adelante les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¡Qué fuerte! Ustedes me van a buscar, pero ustedes, lo triste no es que me busquen. El problema es que me van a buscar para aprenderme. El problema es que me van a buscar, pero van a morir en sus pecados. Y como van a morir en sus pecados, no van a poder estar donde yo estoy. Dime si eso no es muy contundente para destruir lo que ellos creían, que tenían un pase automático al cielo. ¿Cuántas personas hoy no creen que tienen un pase automático al cielo porque creen en Dios? Y van a morir en sus pecados, y van a morir engañados. La advertencia le titulé: la consecuencia de rechazar a Jesús. La advertencia: el que rechaza a Cristo va a morir en sus pecados. Del verso 21 al 24, y luego del 25 al 29, hay dos movimientos fundamentales. Los judíos decían en el 22: ¿acaso este se va a suicidar? Era lo mejor que se les podría haber ocurrido, puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les pasó de noche lo que dijo Jesús. Ellos no entendieron que iban a morir en sus pecados. Jesús iba a ascender y ellos iban a ir para abajo. Ellos creyeron que por su descendencia, ellos creyeron que porque creían en Dios, iban a ir para arriba. Y Jesús les revela: donde yo voy a ir, ustedes no van a entrar. No van a poder ir porque van a morir en sus pecados. Jesús revela quién es desde el capítulo 1. Juan está revelando quién es Jesús desde el capítulo número 1. Vamos en el capítulo 8. ¿Cuántos acontecimientos hubo que ellos no entendieron? Y todavía preguntan: a ver, digo, ya en serio, Jesús, a ver, ¿quién eres tú? Era algo inaudito preguntar algo que Juan había revelado en 8 capítulos anteriores. Jesús, por eso les cité muchos textos: donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Y les vuelve a decir lo mismo. El problema es que muchos creen en Él, y Él sirviendo como puente hacia la siguiente sección, donde esa fe será puesta a prueba en el siguiente capítulo. Pero en este capítulo les dice: ustedes van a morir en sus propios pecados. Hay un conflicto, hay un problema. Las personas no pueden ir al cielo solo por creer en Jesús. Porque así termina nuestro pasaje. En el verso 30, al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero no está diciendo el pasaje que muchos fueron convertidos. No está diciendo el pasaje que muchos fueron transformados por una simple creencia en Jesús. En el verso 31, que no se va a explicar hoy, va a haber una identidad de un verdadero cristiano. Si vosotros, en el 31, me voy a adelantar tantito, si vosotros permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos,
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese texto es muy conocido y muy mal interpretado. Muchos creyeron en la persona de Jesús a través de la doctrina, de su persona, de sus enseñanzas, pero muy pocos fueron transformados por la persona de Jesús. ¿Cuántas personas siguen hoy a Jesús? Y esas personas que hoy siguen a Jesús no es porque haya sido transformado. Puedes tener el conocimiento de quién es Jesús. Puedes tener una vida religiosa como los fariseos que lo acusaban. Conocer la ley, reunirte, orar, leer la ofrenda, el diezmo, y aún así seguir esclavo de tus propios pecados. Hoy las personas siempre rechazan a Jesús. Y la consecuencia es que van a morir en sus pecados. No hay algo más grave que hoy las personas que les hemos predicado el Evangelio han rechazado a Jesús. ¿Qué les espera? El que no cree ya ha sido condenado. No hay más. ¿Por qué? Porque las personas que se les ha predicado el Evangelio y han rechazado a la persona de Jesús van a morir en sus pecados. El rechazo a su persona es morir en sus propios pecados. La tragedia de rechazar a Cristo, la gravedad de morir en sus pecados. Pero hay una esperanza para quien cree en Cristo Jesús. ¿Dónde está la esperanza? En Él mismo, en Jesús. En que tiene una comunión, en que tiene una cercanía, en que Jesús sí depende del Padre para todo, en que Jesús se revela su persona. Yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que hago es porque oí al Padre hacerlo. Todo lo que hago es porque el Padre me mandó que yo lo hiciera. Y yo solo vivo para hacer lo que el Padre me mandó. Vemos una obediencia perfecta en un ser perfecto. Pero muchas personas hoy en día tampoco les está viendo eso. Pueden creer en Jesús y tomar sus propias decisiones. Pueden creer en Jesús y vivir sus propias vidas. ¿Eso es rechazar a Jesús? Sí. Y la consecuencia de rechazar a Jesús es que vas a morir en tus propios pecados. No importa si crees en la persona de Jesús. Hizo Jesús varios contrastes. Les dijo cosas directamente. Donde yo voy, ustedes no van a poder ir. ¿Por qué? Porque van a morir en sus pecados. ¿Y por qué van a morir en sus pecados, Jesús? Porque rechazaron a Jesús. Nada más por eso. Y Jesús les dijo, para que entendieran, en el 23, ustedes sois de abajo. Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis. Y vuelve otra vez a reincidir Jesús. Fíjate el énfasis que pone. Y vuelve a decirles en el 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis, ¿hacia dónde están los reflectores? Juan, ¿dónde está concentrando el énfasis? Fíjate lo que dice. Aquí está el énfasis del pasaje. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados. ¿Qué tenían que hacer las personas? ¿Hacer mandas? ¿Dejar de beber? ¿Empezar a promover las obras? ¿Empezar a portarse bien? ¿Empezar a demostrar un cambio de vida? No. La vida empieza cuando creemos en quién es Jesús y en su persona. No en una manera intelectual. ¿Cómo podemos ver la consecuencia de que tú no vas a morir en tus pecados? Si sigues esclavo de tus pecados, si estás viviendo tu propia vida, tomando tus propias decisiones, es porque vas a morir en tus pecados. En el 32 dice, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. No vamos a tocar eso. Es muy fuerte. Para muchas personas
que puedan creer que no son salvas, que van a morir en sus pecados, que cuando mueran no van a estar con el Padre, van a ir al lugar contrario de donde esté Jesús. La esperanza está en Cristo para quien cree en Cristo. Jesús, ese es el enviado del Padre, y su exaltación en la cruz confirma su identidad y abre camino a la salvación. Mira, ve el verso 28. Fíjate lo que Jesús les está revelando, lo que sí va a pasar. Porque por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. ¿Ese nombre te suena en el Antiguo Testamento, yo soy? Sí. Cuando lo fueron a prender en el Getsemaní, preguntan quién es Jesús de Nazaret, y él dijo: yo soy. Y los romanos, ahí hay mucha diferencia. Unos comentaristas dicen que por el nombre de Jesús, que tiene poder, porque la Biblia dice que su nombre tiene poder, retrocedieron y cayeron. ¿Conoces a Jesús de Nazaret? Sí, yo soy. Es el mismo nombre. Sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Yo no vine solo. Hay un propósito. El Padre me envió ¿a qué? A cumplir su agenda. El Padre me envió a cumplir su agenda. Y Jesús está demostrando que es el enviado del Padre, y su exaltación en la cruz confirma su identidad y abre camino a la salvación. Por eso Jesús les viene diciendo: si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Jesús confronta al ser humano con una verdad ineludible. Solo quien cree en Él como el yo soy, solo quien cree en la persona de Jesús adecuadamente, ¿no? Como dice la Escritura. ¿Cuántas personas creen en Jesús a su manera? ¿Cuántas personas creen en Dios a su manera y no como dice la Escritura? Por eso no corren ríos de agua viva, porque las personas han decidido creer en Jesús a su manera. Solo que deben de creer en Él como el yo soy, y eso les va a ayudar a escapar de morir en sus pecados, porque Él habla, vive y actúa en perfecta unidad con el Padre. La progresión del texto es muy clara. La tragedia de rechazar a Cristo es morir en sus pecados. El problema no es la falta de religión, no es la falta de información. El problema es el corazón, porque del corazón nace la incredulidad. La pregunta no es si una persona es moral, si una persona ha leído la Biblia, si una persona ha ofrendado, si una persona ha ido los últimos 5 años a una iglesia. Si ha creído en Cristo, si ha creído en la identidad de Cristo. Cristo es el centro del conflicto para muchas personas. Muchas religiones dicen: yo sí creo en Jesús, pero es un hombre nada más. Yo sí creo en Jesús, pero como profeta. Yo sí creo en Jesús como un iluminado. Y Jesús dice: yo soy la piedra que desecharon los edificadores. Aquellas personas que rechazan a Jesús, rechazan la deidad de Jesús. ¿Cuál es la consecuencia? Van a morir en sus pecados. O sea, no hay salvación. No importa lo que creas en tu mente. La pregunta no es si una persona es moral, ¿verdad? Si ha creído a su manera. Es la identidad con Cristo. Ellos, extraviados, perdidos y confundidos, le preguntan: ¿y tú quién eres? Después de que tantas veces se revela Jesús a sus vidas. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuántas veces les revelamos a los incrédulos a la persona de Jesús?
¿Y qué hacen los incrédulos? Lo rechazan. Tú no tienes por qué enojarte. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Por eso las personas no van a una congregación, porque aman más las tinieblas que la luz. Y luego cuando mueren en sus pecados, ¿qué es lo que pasa? Tomaron una decisión, ¿o no? Sí. Toda la conversación gira alrededor de la persona de Jesús. Ellos oyen sus palabras, pero no comprenden que habla de parte del Padre. Otra tragedia. ¿Cuántas veces a las personas les damos un mensaje de arrepentimiento y que confían en Jesús y lo rechazan? No nos están rechazando a nosotros ni nuestro mensaje. Están rechazando al que nos envió. Están rechazando al Padre al no aceptar al Hijo. Por eso, para amarrar bien, dice, el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. La cruz revela quién es Jesús. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, la cruz no será una derrota como muchos creen. Pobrecito, ay, ¿por qué murió así? No es una derrota, sino la mayor revelación de la identidad de Cristo, porque resucitó al tercer día. Muchos piensan en la muerte de Jesús como una derrota, claro, por una mente con falta de información teológica. Y muchos pensamos en la muerte de Jesús necesaria para darnos vida eterna. Nosotros morimos en nuestro pecado. Nosotros morimos en pecado, pero Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros no conoceríamos al Padre. Cristo lo revela perfectamente. Nosotros somos de abajo. Cristo vino de arriba para rescatarnos. Nosotros no podemos llegar por nosotros mismos al Padre. Eso no entienden los católicos, nunca lo van a entender. Ellos quieren crear una relación, ¿verdad? Hay muchos que dicen, bueno, yo ya no quiero en los santos, mejor voy directamente con el Padre, pero siguen rechazando al Hijo. Vemos la terquedad, vemos la necedad, porque están muertos. Jesús no dijo, oye, Dios es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros como humanos no podemos llegar al Padre. Cristo es el que abre el camino mediante su muerte y su resurrección. Hay personas que no entienden esto porque siguen estando muertos en sus pecados. No les ha brillado la luz de Jesús. Nosotros, y estas son aplicaciones de gracia para los creyentes, nosotros no agradamos perfectamente a Dios. ¿Cuántas personas se quieren esforzar humanamente para agradar a Dios? Y eso es legalismo. Y eso es moralismo. Quieren utilizar sus fuerzas para hacer las cosas convenientes o las cosas que convienen para agradar al Padre. Dime, ¿qué persona puede vivir perfectamente agradando a Dios todos los días de su vida, las 17 horas que estés despierto? Nadie. Por eso le llamamos gracia. Jesús siempre, fíjate lo que sí es la gracia. Jesús siempre hizo lo que le agradó al Padre. Dime, ¿quién puede vivir siempre agradando al Padre? Por eso Jesús bajó, porque nosotros no podemos ascender por nuestra propia cuenta. Nosotros no tenemos la capacidad para acercarnos a Dios, es a través de Jesús. Yo soy el intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hoy las personas quieren hacer cosas para que Dios se agrade de sus vidas. ¿Será legalismo o tintes de moralismo? Por cuanto Jesús me perdonó, me imputó su justicia,
yo ya soy agradable al Padre. Y desde ese punto de gratitud, ahora voy a empezar a obedecer al Padre por lo que hizo el Hijo. Eso es gracia pura. Nosotros no podemos, nadie, ningún cristiano puede vivir una vida perfecta donde Dios se agrada a cada minuto. ¿Cuántas veces no podemos llegar a pecar con pensamientos? Cuando las personas son tercas, cuando son autosuficientes, cuando vamos a hacer algo y no oramos, cuando vamos a hacer algo y no le preguntamos a alguien, hermano, ¿eso está bien o está mal? Vemos cuánta autosuficiencia hay en nosotros. No podemos vivir una vida perfecta para agradarle al Padre. Esa vida perfecta la vivió Cristo agradándole al Padre. Por eso fue la voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo una complacencia. Jesús siempre hizo lo que le agrada al Padre. Y su justicia, grábate esto, y su justicia es acreditada al creyente por la fe. Cuando una persona vive en la oscuridad y no quiere morir en sus pecados, lo único que tiene que hacer es creer en Cristo, como dice la Escritura, ¿verdad? Y esa justicia de Cristo se le imputa al nuevo creyente. El nuevo creyente ya no tiene que hacer nada para agradarle a Dios, porque ya le dieron la justicia del Hijo. Jesús, ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie. Jesús los cumplió perfectamente, porque nosotros no podemos. Pero ahora desde la cruz, desde la gratitud por lo que hizo Jesús, por los que nos ha salvado, desde ahí viene nuestra fuerza de gracia y amor para buscar obedecerle. Parece lo mismo, pero es muy distinto. Jesús hace únicamente lo que oyó del Padre y siempre hace lo que le agrada. Aquí habrá alguna persona en algún lugar del mundo, del país, algún pastor, algún miembro de una iglesia que siempre haga lo que le agrada al Padre. Eso es imposible. Por eso Jesús cumplió las expectativas del Padre, porque yo no podía. Pero ahora, desde lo que Él hizo por mí, desde el agradecimiento, vamos a buscar ordenar nuestras vidas para que nuestra comunión es perfecta, no por tus obras, es por lo que Jesús hizo. Esa fe, cuando dice muchos creyeron en Él, esa fe será examinada inmediatamente en los versículos 31 y en adelante. Ahora, para los incrédulos, puedes admirar a Jesús como maestro, pero si no crees que Él es el Hijo de Dios, sigues bajo la condenación de tu pecado. El mayor peligro no es morir físicamente. Las personas mueren. En Venezuela, ¿cuántos murieron? En el partido de fútbol, ¿cuántos murieron? Muchas personas murieron, y las que van a morir hoy. Todo el tiempo la gente está muriendo, y eso no es un problema. El problema es que la gente muera separado de Dios. El problema es que la gente muera en sus delitos y en sus pecados. La pregunta decisiva no es ¿qué piensas de la religión?, sino ¿quién es Jesús para ti? Si Jesús es la luz del mundo, es porque tus pecados ya han sido perdonados. Pero si Jesús no es la luz de tu vida, es porque sigues muerto en tus pecados. No ha habido ningún rescate por ti. Jesús dijo: la religión es la luz del mundo, la familia es la luz del mundo, el trabajo es la luz del mundo, ¿no? Mis hermanos, mis hijos, mis padres, los religiosos, los seminarios. Jesús es la luz del mundo. Si tú crees que Jesús es la luz de tu vida, es porque ya han sido perdonados tus pecados. Si tú necesitas algo más añadido a la luz de Jesús,
es porque sigues muerto en tus pecados. No es Jesús más algo o alguien, es exclusivamente Jesús. Yo soy aquel que todo lo llena en todo. Si no has conocido a Jesús, por eso tu vida está medio, te hace falta algo, sí. Que Jesús perdona tus pecados, para que ahora creas bíblicamente que Jesús es la luz del mundo, es tu luz particularmente. Hoy Cristo sigue llamando al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Las personas que están viendo esta enseñanza, ¿qué vas a decidir? ¿Seguir creyendo en Cristo a tu manera o venir a la luz verdadera de Jesús? Y para los creyentes, tu seguridad no descansa en la fuerza de tu fe. Puedes decir que tienes fe, pero tu fe puede ser algo intelectual que está aquí, porque cuando enfrentas un problema, como la gelatina, tiemblas. Debes de creer completamente en la obra de Jesús. Cuando las personas creen completamente en la obra de Jesús, no les importa el mañana, porque consumado es. Ya está hecho. Hemos pasado de muerte a vida eterna. La seguridad no descansa en la fuerza de tu fe. Eso es una herejía, sino en la perfecta obra de Cristo, quien siempre hizo lo que le agradó al Padre. Y cuando creemos en ese Mesías, Él les pone su justicia. Cuando obedeces, no buscas ganar el favor de Dios. Obedeces porque Cristo ya obtuvo ese favor para ti. Hay cristianos que están obedeciendo para ganar el favor de Dios. Eso es algo muy pobre. Si dejo de hacer, ya no me ama Dios. Pero me va a amar porque si hago. Ayer no leí, entonces Dios me dejó de amar. Hoy sí voy a leer, entonces Dios me amó más porque ayer no leí. Estamos viendo el legalismo, estamos viendo el moralismo. Le agradamos a Dios por la obra de Jesús, porque es gracia. Por gracia habéis sido salvados. Y esto no es don de vosotros, es don de Dios, para que nadie se jacte. La obediencia cristiana consiste en vivir bajo la voluntad del Padre, siguiendo el ejemplo del Hijo y dependiendo del Espíritu Santo. Todos moriremos físicamente, los que estamos aquí, los que están viendo esta enseñanza a través de YouTube. La verdadera pregunta es si moriremos en nuestros pecados o moriremos reconciliados con Dios. Esa es la única pregunta que se tienen que hacer las personas. Todos vamos a morir. El problema no es que todos vayamos a morir, eso no es ningún problema. El problema es en los resultados. Si vas a morir abrazando la fe o vas a morir en tus pecados. Esa diferencia no la hace una moralidad, el que te portes bien. Nuestro conocimiento bíblico tampoco hace esa diferencia. Nuestra tradición religiosa, el que participes como Judas de la cena del Señor. ¿Cuántas veces Demas participó de la mesa del Señor? Y después Pablo dijo, me dolió, porque Demas me ha desamparado, me abandonó. Yo lo necesitaba y me abandona. ¿Cuántas veces hay personas que toman la cena del Señor, aunque esto no está en la pericopa, claro, pero solo para demostrar que tu religiosidad o lo que tú practiques no te va a llevar al cielo si mueres en tus pecados? Únicamente la diferencia la hace Cristo. El yo soy, quien fue levantado en la cruz para salvar a todo aquel que cree en Él. Si tú hoy has creído en Él en una manera real, es porque tus pecados te son perdonados. Ahora tienes que perseverar en Él. ¿Cuántas personas inician una carrera en el cristianismo y después ya vemos que faltan Demas? ¿Por qué? Porque amaron más al mundo. ¿O por ahí habrá un Judas entre nosotros?
En cada iglesia tiene su Judas, no se preocupen. Participan de las cosas sagradas, de la cena del Señor, y al último acaban haciendo lo que no deben de hacer: traicionar al autor de la vida.